Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Y miren qué bonito esto, por favor. Unos neceser, unos bolsitos, unos porta todo porque portan todo. Nosotras guardamos de todo. Miren lo que son con estas flores divinas, transparencia. Están hechos con un forro que es de hule o de plástico. Y bueno, jugamos con las transparencias. Este en negro, este en blanco. Acá guardé algunas mis agujitas. Acá tengo todo mi equipete, pero lo podemos utilizar para guardar maquillaje. Bueno, no voy a dar ideas de lo que nosotras guardamos en la cartera, porque como siempre digo, es la caja de Pandora nuestra cartera. Puede salir cualquier cosa, pero estos bolsitos no nos pueden faltar a la hora de regalar, a la hora de disfrutar un buen tejido. Miren lo que es, con nada, con unas pocas florcitas, hacemos esta maravilla divino, divino, que hoy queremos compartir con ustedes y tejerlas en un ratito, en una tarde, lo podemos hacer teniendo los materiales. Así que, ¿qué les parece si nos regalamos esta belleza y nos ponemos a tejer? Bueno, como estuvimos viendo en la presentación, estas preciosuras, esto que es un regalo no solo para el Día de la Madre, les cuento, si lo hacen, se hace rapidísimo, pero si nos ponemos a hacer, quizás lleguemos, y si no, nos regalamos porque un neceser, unos de estos bolsitos siempre vienen al repelete. Y bueno, miren, una paquetería, miren lo que es esto, divino, divino. Lo vamos a hacer en blanco, como está hecho ya en la presentación que ustedes lo vieron, porque el negro sé que es muy complicado para ver en cámara, pero bueno, también es un lujo. La verdad que son cosas muy, muy bonitas para hacer, para regalarnos, para regalar y, como siempre lo menciono, como salida laboral. Bueno, el material. Lo voy a dejar por aquí a este muñecote. El material, en mi caso, elegí hilo de macramé, pero lo pueden hacer con el hilo común de algodón o el que a ustedes les guste. Como siempre digo, adapten el material que tienen o el que más les guste. Si quieren hacer con un poco de brillo también lo pueden hacer, o mezclar este mismo hilo con un hilo con brillo y también podría quedar muy bonito. Es una flor, es un clásico esta flor. Esta flor quizás, bueno, ahora acá no lo puedan lograr ver ahí. Es una flor ya muy conocida. Yo he hecho muchas prendas finas, sacos, bueno, remeras. Es una flor que se presta para muchísimos trabajos. Miren qué delicada que queda. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? En primer lugar, bueno, el hilo de macramé. Y lo tejí con una aguja de acero número 2 ceros. ¿Ven? Es finita. Dentro de todo, es finita. Después, que tengo por aquí, bueno, el cierre. Si ustedes quieren, lo hacen el mismo color que el bolsito. Pero si quieren jugar con colores, obviamente lo combinan, no hay ningún problema. El cierre a la medida aproximada, ¿no?, del bolsito que quieran hacer. Y acá tengo varias cuentitas de piedritas de bijú, algunas perlitas tornasoladas, algo plateado. Bueno, lo que ustedes quieran agregar como decoración. Por ejemplo, este tiene como una argollita con estas piedritas facetadas que son cristales. Miren qué bonitos. Divinos, divinos. Bueno, eso es lo que tienen para combinar si quieren agregar alguna bijú. Y el hule. Miren, este hule que yo lo compré en la mercería, en la tienda de telas, así que lo pueden conseguir fácilmente. No es el más grueso, es el intermedio, ni tampoco el más finito, pero como siempre digo, ustedes adapten el material que puedan conseguir para darle la transparencia a este bolsito, que va a quedar fantástico. Bueno, y aguja de coser, hilo de coser también, porque luego lo tenemos que coser. Y, por ejemplo, el bolsito de hule que está adentro, el forro vendría a ser, qué bonito que queda. Yo lo cosí a máquina, pero lo pueden coser a mano, o quizás también, si consiguen algún pegamento que sea fuerte, lo pueden pegar. Bueno, pero la máquina lo cose perfectamente, ¿eh? No hay ningún problema. Con un pie de metal cose muy bien. No se frena nada.
Bueno, creo que ya mencioné todos los materiales, así que vamos a comenzar haciendo esta florcita divina. Y aquí tengo, bueno, tijerita, eso ya sabemos que lo tenemos que tener en nuestro taller. Vamos a hacer la primera florcita. Y vamos a tejer un arito de 6 cadenas. Entonces tejo mis 6 cadenas y lo cierro en aro. Ahí, no hago nudo deslizado. En esta ocasión es un arito de cadenas. Esta colita me la voy a ir llevando a medida que vaya tejiendo. Voy a levantar 3 cadenitas y va a ser la altura de mi primer vareta. Y entre vareta y vareta que vamos a tejer, hacemos un puente de 2 cadenas. Acá viene la otra vareta, 2 cadenas al aire. Las estoy pinchando por dentro de este anillito, tan chiquitito. Bueno, ahí va de nuevo. Miren, vareta, 2 cadenas, vareta, 2 cadenas, vareta, 2 cadenas, así hasta tejer 8 varetas. Y lo cerramos con un punto deslizado. Me quedo tejiendo. Tengo las 8 varetitas. Hacemos 2 cadenitas y cerramos en la primera con un punto deslizado. Ahí. Este ya me lo fui llevando, así que lo voy a retirar para que no me moleste. Una vez que tenemos este anillito, que es el centro de la florcita, vamos a introducir la aguja dentro de este huequito que preparamos. Hago un puntito corrido, un puntito deslizado y levanto 3 cadenas, que va a ser la primera vareta. En cada uno de estos huequitos vamos a tejer 4 varetas. Acá tengo 1, 2, 3 y 4. Este grupito lo voy a separar del próximo con 2 cadenitas. Ahí. Salto al lado y dentro de ese huequito vuelvo a tejer 4 varetas. Ya estoy separando los pétalos de esta florcita. Fácil, se hace muy rápido. Me quedo tejiendo todo alrededor. Miren qué bonita. Bueno, acá hice las últimas 2 cadenitas. Nuevamente cierro en la primera vareta con un punto deslizado. Bueno, ahora estoy ubicada sobre cada vareta y sobre cada vareta vamos a tejer una varetita más. Esta flor la hacen con varetas doble también. Hacen la misma flor pero con vareta doble. Se hace de 2 maneras y de las dos maneras queda perfecto. Miren lo que hice, vareta sobre vareta. Ahora vamos a empezar a separar estos pétalos en diferentes formas, porque vamos a marcar un medio, una cadena que va a ser el medio y una cadena más larga que van a ser los 4 extremos para ir uniendo flor con flor. Entonces aquí hice las 4 varetas, ahora voy a hacer un arco de 3 cadenas. Ahí, 3. Salto al lado y vuelvo a tejer vareta sobre vareta. Ahí. Ahora me tocaría el arco, que sería una esquina. Entonces este arco es más largo, es de 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regreso a las varetas que vienen y vuelvo a tejer vareta sobre vareta. Todo es así. Y ya con esta segunda hilera terminamos la flor. Miren qué rápido se hace y qué bonita que queda. Bueno, acá ya tengo una esquina y tengo un medio. Ahora me tocaría otro medio. Entonces me toca tejer 3 cadenitas. Y vuelvo vareta sobre vareta. Esta flor la vamos a cerrar entera porque es la primera. Luego, a medida que vamos tejiendo otras flores, vamos a ir cerrándolas unas vueltas antes. Acá tengo 3, 4, 5, 6, 7. Vuelvo a formar la otra esquina. Tomo la lazada y continúo tejiendo vareta sobre vareta. Bueno, miren qué fácil. Ahora me quedaría terminar de completar toda la flor. Recuerden, viene una esquina, un medio, una esquina, un medio, una esquina, un medio y así hasta terminarla. Fácil y muy rápido. Por eso les decía que si corremos podemos hacer uno de estos bolsitos divinos y sorprendemos con un lindo regalo.
A la mamá, a la abuela, a la tía, a nosotras, a la vecina, bueno, a quien uno quiere y ama, y estos regalos siempre vienen a la perfección, son muy, muy esperados y por lo general son trabajos únicos. Bueno, miren, ahí voy terminando, así que me voy a quedar tejiendo así. 7, 7, 7 y en el medio 3 cadenitas. A esta la cierro completa, así que me quedo tejiendo. Bueno, acá cerré con un punto deslizado una cadenita y voy a cortar esta hebrita para luego, un poquito larga, para luego poder enhebrarla en una aguja y llevarla por dentro del lado de atrás. Recuerden que cuando tejemos en círculo siempre nos vamos a encontrar con un frente y un revés. Si hacemos ida y vuelta vamos a tener derecho y revés. Pero cuando tejemos en circular, miren lo que es esto, divina, divina. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a tejer otra igual, pero acá, por ejemplo, que yo terminé y hice el nudito, bueno, toda esta hilera, esta de aquí, no la vamos a tejer porque vamos a empezar a unir. Este bolsito se une íntegro, no lo cosemos. Lo vamos a ir uniendo con las cadenitas, así que es algo que el que no sabe lo va a aprender y no saben qué bien que les va a venir para el que es principiante, porque podemos hacer un montón de cosas sabiendo unir cada pieza al mismo tiempo que las tejemos. Es muy importante este paso, pero bueno. Me quedo haciendo otro cuadradito y me detengo. Empieza acá, miren, empieza en este y siempre vamos a empezar con el puentecito del medio con 3 cadenas, damos toda la vuelta y terminamos en este, el que está enfrentado. Entonces yo ya sé que esta es la última hilera. Esta última hilera no la voy a tejer porque la vamos a tejer a medida que vamos uniendo un cuadradito con el otro o una flor con el otro. Me quedo tejiendo uno más y ya les muestro. Miren, acá tengo la que está terminada y acá tengo la que les explicaba. Que empieza aquí y nos detenemos en el mismo pétalo del otro lado. ¿Por qué? Porque en esta ocasión solamente vamos a unir con esta hilera. Luego, en las próximas tenemos que dejar 2, pero piano, piano, vamos despacito. Miren, vamos a hacer así. Acá yo voy a empezar a unir esta con esta. Entonces comenzamos en las esquinas, unimos en los medios y unimos en la otra esquina, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a ir terminando esta flor. Miren, acá vendría el arco de 7 cadenas. Entonces yo voy a tejer nada más que 3 cadenas. 1, 2 y 3. La cuarta voy a enfrentar revés de mi pieza con revés de la otra, ahí. Y la cuarta cadenita vendría a ser la unión que voy a hacer aquí con un punto bajo. Este punto bajo ocupa el lugar de mi cuarta cadenita. Ahora tengo que volver con las 3 que me faltan. 1, 2 y 3. Completé el arco de los 7 puntos. Ahora tomo la lazada y regreso a esta flor que está incompleta. Termino de hacer las 4 varetas. Ya unimos la esquina. Entonces tejo las 4 varetas. Así. Y así. Acá tenemos un arco de 3 cadenas. Y acá está el otro. Entonces yo voy a tejer una cadena. La segunda cadena va a estar... Esperen que corro el hilito este que está molestando. La segunda cadena va a estar sujetando el punto bajo aquí, el arquito de 3 cadenas, entonces ocupa mi lugar. Y una cadena más y ya completo el arco de 3 cadenas. Tomo la lazada y regreso a la flor incompleta. Termino de tejer las 4 varetitas. Miren cómo vamos armando la flor y al mismo tiempo vamos uniendo. No, es maravilloso. Esto es divino. Miren. Ahí ven, unimos la esquina y unimos el arquito de 3 cadenas. Ahora nos quedaría unir la otra esquina y la vamos a hacer de la misma manera. 3 cadenitas, 1 con el punto bajo la esquinita
tengo las 4 y vuelvo a bajar con 3 cadenitas. Tengo los 7. Me voy a encontrar con el primer grupito y voy a cerrar con un punto deslizado en la primera vareta, una cadenita para hacer nudo y cortamos. Ahí. Tiro, ajusto y miren. No, esto es maravilloso. De esta forma se unen muchísimas flores, granny, el modelo que ustedes quieran ir trabajando. Bueno, así vamos a unir la próxima. Voy a hacer otra flor y de la misma manera vamos a unirla. Primero en la esquina, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, completo la florcita, el pétalo este, una cadena, punto bajo aquí, una cadena, completo el pétalo de aquí, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y cierro. El mismo movimiento que hicimos con esta lo vamos a hacer aquí. Así que me voy a quedar uniendo una florcita más y ya les muestro. Bueno, miren, acá uní una más de la misma forma y así como unimos estas, tenemos que unir 2 más. Porque la sexta, les voy a mostrar cómo unimos la última con la primera y tenemos que lograr hacer una cintura, porque les comenté que esto no lleva costura, lo vamos a ir tejiendo todo. Entonces, una vez que unimos esta tercera, vamos a unir la cuarta y la quinta. Así que me voy a quedar haciendo eso y ya les muestro cómo cerramos esta cintura tejiendo la primera con la sexta. Acá tengo las 5 florcitas unidas de la misma manera. Ahora nosotros vamos a cerrar así. ¿Por qué? Porque la medida que yo tengo es de 3 flores de cada lado. Si ustedes lo quieren hacer más grande, de 4 flores, bueno, les quedaría un tamaño así y le pueden dar 3 hileras y se hacen un regio bolsito. ¿Qué tenemos que hacer con la última flor? Miren, yo acá tengo tejida toda la primera hilera y solamente tejí el primer pétalo que lo separamos con 3 cadenitas y el pétalo de la esquina. Entonces vamos a unir así. Comenzamos a unir esta flor, ya queda mucho más para armar porque tenemos que dar toda la vuelta. Las 3 cadenitas y seguimos de la misma forma. Revés con revés y comenzamos a unir. Como hemos unido hasta ahora esas 5 florcitas. Completamos el pétalo, unimos nuevamente con la cadenita de 3, unimos así una cadena, un punto bajo, una cadena, completo el pétalo que vendría a ser de la esquina. Esto lo hacemos igual. Aquí 3 cadenitas y completo el de la esquina, aquí 3 cadenitas y bajo. Bueno, lo voy a apoyar para que vean. Ya uní la primera parte. Ahora voy a completar esta parte baja de la flor hasta llegar a la esquina. Cuando llego a la esquina me detengo. Entonces, tejo las varetas que me corresponden para este pétalo. Esto no va con ninguna unión porque estoy completando la parte baja de la florcita, uno de los laterales. Las 3 cadenitas que son del medio y las 4 varetas. Cuando llego aquí a la esquina ya comienzo a unir esta flor. Miren, ya estamos ubicados como hemos hecho cada una de estas. El pétalo inicial enfrentado con el último. Entonces, verificamos de que esté revés con revés y vamos a empezar a unir esta con la primer flor. Igual, de la misma forma, pero como a esta hay que completarla mucho más, yo se los quería mostrar. Ahí vuelvo con las 3 cadenas, completo el pétalo. Entonces lo que formamos es como una cintura, un aro, que es todo el contorno del bolso. Ustedes eligen el tamaño.
Yo hice estos porque me parecen súper cómodos y los podemos destinar a muchísimos, para muchísimas ideas, pero bueno, cada uno va a elegir el tamaño que quiere. Termino de completar la esquinita y bajo con las 3 cadenas, miren. Acá, como siempre, con un punto deslizado, una cadenita y corto. Tiro y ajusto, miren. ¿Ven? Ya tenemos este arito formado, esta cintura, lo que sería todo el contorno del bolsito. Otra cosa que no les comenté, yo me quedé escondiendo todas estas hebras. Lo voy a volver a mostrar para quien nunca tejió, que todos los días se nos van sumando los principiantes. Qué bueno que elijan este arte divino, porque les va a dar tanta satisfacción, van a hacer cosas tan bonitas. Miren, enhebramos y simplemente empezamos a enredar entre los puntitos tejidos y vamos escondiendo estas hebras. Vamos alejándonos del nudito que hemos hecho, porque si nosotros cortamos justo ahí donde está el nudo, obviamente esto se va a destejer. Siempre hay que recordar que es un trabajo artesanal. Entonces hay que cuidarlo como tal. Son pequeños detalles, pero hacen un buen trabajo. Miren, acá ya tenemos la primera parte, la parte de arriba. Esta es la parte de la abertura de arriba. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer flores y a unir la parte de abajo en uno de los lados, y cuando hacemos el segundo lado empezamos a unir abajo también para que esto no tenga ningún tipo de costura. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Voy a preparar otra florcita y voy a elegir, por ejemplo, esta, y la voy a unir de la misma manera, solo que aquí vamos a unir en el punto este que tenemos aquí, punto bajo. El resto se une de la misma forma, pero voy a buscar mi florcita y les muestro. Acá tengo ya mis 3 cadenitas de la esquina, ¿ven? Este está casi completa, solo me falta una hilera que es donde voy a unir. Voy a elegir uno de los lados, cualquiera, porque es lo mismo, y voy a unir esta cadenita. Ustedes vieron que la uníamos en el arco cuando unimos las esquinas. Bueno, ahora lo vamos a unir dentro del puntito bajo este que hemos hecho anteriormente y hacemos otro punto bajo. Bajo con las 3 cadenitas y repito este movimiento que hemos hecho a lo largo de todo este trabajito primero, el primer paso o la primer franja. Bueno, lo vamos a repetir. Una cadenita, unimos el arco de 3, punto bajo, una cadenita y volvemos a las varetas. Ya estamos completando esta florcita. Esta es la más simple porque es la primera. Otra vez, 3 cadenitas porque voy a unir una esquina y recuerden, ahora vamos a pinchar sobre el punto bajo, aquí. Lo voy a pasar por el medio y sujeto con un punto bajo. Otra vez, bajo con 3 cadenitas y termino de cerrar esta flor. Punto deslizado, cadena, corto, tiro y ajusto. Bueno, acá unimos la primera. La próxima vamos a hacer lo mismo, pero ¿cómo lo vamos a unir? En L. Así que voy a traer una, les muestro. Miren cómo tenemos que, a dónde nos tenemos que detener. O sea, hacemos la primera parte, este es el inicio, como siempre, el primer arco de 3, una sola esquina y el segundo arco de 3. Cuando llego a la esquina que comienzo a unir, bueno, acá me detengo, pero ya adelanto hasta este punto la flor. Y nosotros lo vamos a unir de esta manera. Por eso preparé este medio, esta esquina y este medio. Entonces, voy a comenzar a unir acá, en este punto bajo, igual, como hicimos en esta florcita anterior. Pinchamos en el punto bajo. Aquí. Pincho en el punto bajo y regreso con las 3 cadenitas. Comienzo a completar la flor. O sea que termino este pétalo. Ahí. Y ahí. La cadenita, regreso a la parte del bolso ya más armadito.
y otra vez unimos en el medio. Una vez más completamos las 4 varetas de esta esquinita. Es repetir, vieron que los movimientos son los mismos, solo que bueno, cuando sos principiante estas cosas no estás acostumbrado a ver y hay que aprenderlo. Miren, acá me encontré con la unión de estas 3 esquinas. Bueno, yo voy a buscar el punto bajo ahí y uno la cuarta esquina. Bajo y vuelvo a completar la flor. El pétalo, digamos, en este caso. Ahí. Una cadenita. Busco la florcita del costado que tengo que unir. Y regreso a terminar esta flor, que me quedaría este pétalo de la esquina. Ya les muestro. Bueno, de esta forma tenemos que unir una flor más. Ahí. Uno en la esquina. Acá como no hay nada, acá sí, directamente paso y tejo el punto bajo. Regreso. Y cierro la flor. Y ya les muestro. O sea que el movimiento siempre es el mismo. En algunos unimos solo un lateral y en otras unimos en forma de L. Miren cómo unimos recién. La primera era esta en un solo lateral. Y la segunda en L. Así y así. Y terminamos acá con un nudito. La próxima la vamos a unir de la misma manera, en L. Recuerden que acá están estas 3 esquinitas y con la flor nueva se van a hacer 4, como se hizo acá. ¿Ven? Están las 4. ¿Ven? Ahí. Entonces, esta en L. Uní las 3 florcitas ya. Bueno, ahora tendríamos que girar y comenzar a unir este en L, pero también vamos a unir la parte baja. Entonces, ¿qué les voy a explicar acá? Si ustedes lo quieren hacer más alto, entonces este paso de aquí abajo no lo hacen. Deberían repetir el mismo movimiento aquí en L y cuando llegan acá cierran igual que hicimos acá arriba. Porque luego les faltaría uno más. Si ustedes lo quieren hacer más alto, si quieren hacerlo más grande y un bolso igual, de la misma manera, para lograr unir en la parte baja esta parte y que no tenga costura, ¿eh? Entonces recuerden ese paso. Como yo lo voy a hacer con 2 hileras de flores, con esto para mí es suficiente. Entonces miren cómo lo vamos a unir. Vamos a hacer una flor, que acá yo la adelanté, que va a calzar, miren, la voy a apoyar. Este es el revés, este es el frente de la flor. La vamos a apoyar revés con revés, porque quiero que vean qué movimiento vamos a hacer. Acá hice el primer pétalo, el primer arco y el pétalo de la esquina. Este va a ir unido acá, el centro va a ir unido acá, la esquina acá, el centro aquí, la esquina acá y acá vamos a empezar a unir la parte baja. Ahora lo vamos a hacer, pero yo les muestro los pasos que vamos a dar. Y cuando llegamos a la esquina también. Entonces ya el bolsito nos va a quedar armadito. Bueno, vamos a hacer así. Unirlo unimos todo igual, no cambia nada. Hago las 3 cadenitas, me acomodo, voy a torcer un poquito para que yo pueda tejer un poco más cómoda. Vamos a unir aquí, recuerden, en el punto bajo. Sujeto ahí, bajo con 3 cadenitas y voy completando la flor. Miren que está casi toda para completar. ¿Por qué? Porque estamos uniendo, en este caso, 3 lados. Una cadenita, unimos al medio, una cadenita, completo el pétalo de la esquina y así vamos a ir dando toda la vuelta. ¿Qué tiene de distinto? Que aquí estamos cerrando también la parte baja del bolsito para darle esa forma de bolsa. Entonces cerramos con el mismo tejido. Por eso les decía hoy qué importante es aprender estos pasos, porque nos sirve para hacer muchísimas cosas. Y es muy lindo ir uniendo a medida que vamos tejiendo.
queda otro tipo de terminación. Está muy bueno aprenderlo. Y bueno, acá lo compartimos con mucho cariño, como siempre digo. Esto se comparte con mucho amor. Cada paso, cada punto, cada idea. Siempre compartimos todo con mucho cariño. Acá llego a la esquina y unimos. Bueno, ahora regreso y completo este pétalo. Ya estamos en la parte baja del bolso. Y aparte vieron qué rápido que se hace. Una cadenita y miren cómo voy a unir la parte baja del bolso. Aquí. Punto bajo, cadenita, regreso, completo el pétalo. Encima es una flor que se hace en un abrir y cerrar de ojos, rapidísimo. 1, 2, 3 y sigo uniendo. Esperen que acá se me hizo un nudito, lindo nudito, matetito. Sigo uniendo aquí abajo, miren, el punto bajo, recuerden, lo pasamos por el medio y tejemos otro punto bajo. Regreso y con un punto deslizado en el primer pétalo. Eso siempre lo vamos a repetir. Y ahora les muestro. Miren qué bonito. ¿Ven? Miren, acá ya cerramos el bolsito. Miren qué lindo y qué delicado que queda. Ahora vamos a cerrar la próxima de la misma manera. Cerramos aquí en la esquina, en L como veníamos haciendo en la parte de atrás, en L, pero recuerden que acá abajo también lo unimos llegando acá. O sea que voy a adelantar otra florcita con estos dos nada más y comienzo a unir. De la misma forma que hicimos hacemos esta. Miren cómo nos quedó. No, es lo más. Miren lo que es esto, es divino. Bueno, miren que tengo acá, pobrecita, un solo pétalo. El primero, nada más. ¿Por qué? Porque ahora vamos a comenzar a unir este medio, la esquina, el medio, la esquina, el medio, la esquina, el medio y la esquina. O sea que con solo un pétalo vamos a empezar a cerrar todo lo mismo que hicimos, nada más que vamos a sumarle un lateral más. Comenzamos a cerrar el bolsito, pero es lo mismo, así que no sé, no les voy a mostrar, solo adelanto un poquito, pero es repetir exactamente lo mismo, solo que se nos suma un lateral más, pero terminamos de cerrar toda la bolsita esta que se forma. Recuerden, en las esquinas pinchamos en un punto bajo para que se haga más resistente y no se estire el punto. En cualquiera de esos puntitos bajos que vamos a encontrarnos, y es simplemente ir girando, completando el pétalo y vamos uniendo, nada más. Este movimiento ya lo vimos y lo sabemos hacer. Miren, qué bonito, qué fácil y qué buen regalo, Bueno, me voy a quedar tejiendo porque es repetir exactamente lo mismo y ya les muestro cómo vamos armando la parte de arriba. Miren, miren lo que es esto. Divino, una ternura, hermoso, delicado, muy muy bonito. Ahora le vamos a cerrar aquí, le vamos a hacer un borde. Esa es mi elección. Ustedes también siempre tienen la opción de agregar, sacar, de ver qué es lo que quieren sumarle, bueno, a sus trabajos, obviamente. Voy a comenzar aquí, en la unión de uno de los laterales, pincho el punto bajo y hago un punto bajo. En las cadenitas estas de la esquina voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Y de a poquito, vuelta a vuelta, lo vamos a ir cerrando un poquito porque si no, miren, si esto lo dejamos así, obviamente esto se desboca, no queda bien, no queda prolijo. Entonces de a poquito le vamos haciendo algún tipo de disminución. Cuando llegamos a las varetas, tejemos punto bajo sobre cada una de las varetas. Esto lo tejemos y de paso me voy llevando la colita de inicio. Acá en este puentecito de 3 voy a tejer un punto bajo nada más. Y retomo las varetas. Vareta sobre vareta. Ahí.
Este lo voy a cortar porque ya me lo llevé bastante. Cuando llegamos a este arco de la esquina, tejemos en este arco 2 puntos bajos. Un punto bajo en el medio, en la unión, y 2 puntos bajos de este lado. Cuando llegamos a las varetas, bueno, un punto en cada una de ellas. Así vamos a ir dando toda la vueltita y vamos cerrando esta primera hilera y ya comienza a ajustarse y a tomar cuerpo. Recuerden, acá solamente un punto. En las varetas van las 4, así que hacemos 4 puntos bajos. Y en las uniones hacemos 2, 1 en el punto bajo y 2 en este lado. Bueno, me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vueltita y ya les muestro cómo hacemos la que sigue. Bueno, acá ya di toda la vueltita, miren cómo fue ajustando y ahora lo vamos a ajustar un poquito más. Y esta hilera la hacemos así, miren. Vamos a tejer estos dos que venían en el arco, los de la vareta también, el punto bajo, ¿no? Porque ahora tenemos punto bajo abajo, pero estaban justo sobre las varetas. Este que hicimos aquí no lo tejemos, lo vamos a saltar, el del arquito de 3, y tejemos directamente sobre las varetas. Entonces vamos a sacar ese punto y el punto de unión, que sería el de acá. Este que son 2, si recuerdan hicimos 2, los tejemos. Este que estaba en la unión no lo tejemos, saltamos directamente a estos 2. Entonces estamos haciendo una muy pequeña disminución, pero como son unos cuantitos que están por ahí repartidos, ayudan a tener más ajustado la boca de este bolsito. Y queda mejor a mi gusto, ¿no? Cada uno va a ir viendo, porque también va a depender, ustedes se van a fijar con qué material lo están haciendo y cómo les va quedando. Eso se van a fijar a medida que lo van haciendo este borde. ¿Por qué? Porque quizás estén usando otro tipo de aguja también, si el hilo es más grueso. Entonces ustedes van viendo que no les quede desbocado, esa es la idea. Después, si quieren sacar más o menos puntos, bueno, ustedes eso lo van adaptando. Como siempre digo, que el crochet lo adaptamos porque él nos deja. La verdad que nos deja adaptar, es un trabajo tan lindo y nos deja hacer tantas cosas diferentes. Pero bueno, será que amo tanto mi trabajo. Yo supongo que muchos de ahí que están de ese lado, que siempre me comentan que esto los hace volar, los hace pensar en otras cosas, los hace disfrutar otro momento y bueno, eso está bueno. Eso nos regala el crochet. Bueno, me quedo dar toda la vueltita que ya me queda poco y ya les cuento cómo hacemos la última de estas. Miren qué bonito como ya formó este borde. Bueno, ahora va una más, pero acá ya no hacemos ningún tipo de disminución, simplemente es tejer punto sobre punto. Y le dejamos un lindo bordecito para poder coser, que luego viene este forro o fundita de hule o de plástico. Bueno, y nos quedaría este punto bajo y en el otro bolsito yo le hice un bordecito más en punto cangrejo, pero eso es a elección. Si ustedes quieren hacerlo, lo hacen. Le pueden hacer también una hilera de picot, también quedaría bien. O no sé, ustedes eligen. Quieren hacer otro tipo de punto, también obviamente es válido. Jugamos, como siempre comento. Así que me quedo a dar toda la vueltita. Miren qué bonita la forma que va tomando. Igual esto después cede porque hay que coserle el cierre. Bueno, acá en este punto es donde yo les comentaba que como terminación hice un cangrejito que me pareció precioso. Es ya el broche. Miren qué bonito le queda un cangrejito tan finito. Bueno, esa es la última hilera que yo hice en mi bolsito. Ustedes van a elegir el punto cangrejo. Bueno, ahora no lo estoy explicando, pero les recuerdo que los miércoles siempre estamos subiendo una técnica, un punto, tips sobre el tejido. Bueno, ahí mostramos cómo se hace el punto cangrejo
con varias formas, porque no es una sola, hay varias, mostramos algunas. Miren lo que es, miren qué bonito que queda como terminación. Bueno, así me voy a quedar tejiendo y les decía, los días miércoles nosotros subimos en técnicas todo tipo de puntos y alguna flor, algún detalle extra a los videos de los sábados, los tutoriales. Así que ahí enseñamos cómo hacer este punto tan lindo, más allá de que lo estoy mostrando aquí y que yo sé que muchos lo saben hacer, pero para los principiantes que se están iniciando. Bueno, me voy a quedar tejiendo esto a dar toda la vueltita. No, miren lo que es esto. No, es lo más, me encanta este cangrejito, porque miren qué chiquitito y qué lindo que queda. Ahora, el hule. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir este ancho. Acá, yo ya había cortado para el otro. Yo compré medio metro, les cuento, ya que estamos, les comento lo que compré. Compré medio metro y se consigue fácil. Bueno, miren, yo les muestro cómo lo hice yo. Ustedes, cada uno tendrá su método. Yo dejé un sobrante aquí abajo de 1 centímetro aproximadamente y más o menos aquí de este lado. Y lo voy a cortar doble, lo voy a tejer, iba a decir. Lo voy a cortar el doble de alto. O sea que primero voy a cortar un tramo aquí. A ojo, miren, no marqué nada, simplemente yo mando tijera, ahí. Y ahora ¿qué voy a hacer? Doblarlo para obtener el doble, ahí. Y voy a dejar que sobre un poco, porque esto luego hay que coserlo, entonces yo le dejo más o menos aproximadamente, miren, acá un poquito más le voy a dejar por las dudas, no vamos a hacer amarretes para que no nos quede chico. Acá le dejo más o menos 1 centímetro y 1 centímetro de cada lado y arriba le dejo unos 2 centímetros aproximadamente. Y esto es lo que voy a cortar ahora, ¿sí? Ahí, bien. Si son chicatos como yo, bueno, corten un poquito más grande por las dudas. Porque acá yo mando tijera, ahí está. Bueno, ahí corté, esto me sobra y seguro que vamos a hacer otro trabajito porque esto es un amor hacer este tipo de bolsos que viene re bien. Recuerden que una vez hicimos el de las botellas. Por favor, qué trabajo precioso ese bolso. Los invito a que lo busquen. Entren al canal y busquen el bolso de súper reciclado que es precioso para hacerlo en muchísimos colores. Bueno, acá estoy emprolijando para que los dos queden parejitos. Y ahora, este que está doble, no sé si lo llegan a ver. Sobró bastante de los lados, pero está bien, no lo hagamos muy ajustado por las dudas. Si no, tenemos que hacer otro después. Bueno, esta parte de arriba es más ancha porque hay que doblarlo para tejer, dale con el término tejer, para coser el cierre. Y acá abajo, ahora que está bien dobladito, lo vamos a cortar. Yo lo corto, ¿por qué? Porque para coser el cierre me resulta más fácil. Si ustedes tienen algún otro método para hacerlo y sin cortar y quieren hacerlo un sobrecito y luego unir el cierre de alguna manera, lo hacen obviamente. Les muestro cómo lo hice yo. Ahí estoy cruzando mis manos, pero lo que quiero hacer es cortarlo ahí en dos. Tengo las dos laminitas iguales y voy a buscar mi cierre y les comento cómo lo voy a coser. Voy a tomar uno de los extremos. Tengo mi cierre aquí del lado del derecho y lo voy a pasar al plástico hasta aquí el borde de este cierre y lo voy a sujetar. Acá tengo unas pincitas porque el alfiler está como que, ¿vio? Esto es como que se me va a agujerear todo. Entonces le puse unos brochecitos y cosemos esta primera parte. Una vez que cosimos acá, que cosemos, y ahora se los voy a mostrar porque queda bien, no queda mal. Una vez que está cosido, lo vamos a girar ahí. Vamos a hacer de cuenta que esto está cosido y lo doblamos ahí. Y otra vez le pasamos una costura acá.
Así, tiqui, 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 y preparamos este lado. Una vez que hicimos este lado, que esperen que le voy a poner un brochecito y se los muestro. Yo porque es un lío, tengo que ir hasta la máquina, venir, mostrarles. Entonces, directamente, hacemos de cuenta que está cosido ahí. Lo giramos, ahí. Presionamos para marcarlo y pasamos la máquina nuevamente. Entonces acá nos queda súper prolijito. Ahí. Una vez que está cosido de este lado, giramos. Tomamos la otra tapita y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos coincidir los costados, apoyamos ahí y otra vez cosemos acá. Luego, una vez que cosimos ahí, lo damos vuelta. ¿Vieron por qué yo les decía que lo corté en 2 tapitas? Lo damos vuelta ahí y le pasamos una costura por encima. ¿Sí? Bueno. Eso me voy a quedar haciendo ahora y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, miren cómo queda. Ahí está. Ahora, esto yo lo voy a abrir un poquito. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a cerrar. Y si no, no lo voy a poder dar vuelta. Si queda el cierre cerrado, después no van a poder abrirlo para darlo vuelta. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer así, miren. Acá, bueno, no me traje las pincitas, pero acá lo agarran bien, que cierre bien ahí, y van a coser este lateral, la parte baja y acá también este lateral. Luego recortan para que quede todo parejito, pero recuerden de dejar el cierre abierto, porque si no, si esto está cerrado y ustedes cierran todo esto, luego quizás como el cierre se traba no lo van a poder abrir. Entonces tengan esa precaución de dejarlo ahí o por la mitad más o menos. Y acá coser, pero miren, recuerden de que esto tiene que terminar bien juntito. Entonces cosemos aquí, cosemos abajo y cosemos también sujetando hasta aquí donde termina el cierre. Me voy a quedar a coser eso y ya les muestro porque yo a este le hice una base, acá no se va a ver, pero le hice una costura como para que tenga un poquito más de ancho, más cuerpo abajo. No lo hice tipo sobre. Si ustedes lo quieren hacer tipo sobre, ya lo cosen acá, le recortan lo que sobre y lo dan vuelta y listo. Pero les quiero mostrar el detalle ese que yo le hice con un triangulito. Ya me voy a coser esto y les muestro. Miren cómo lo cosí acá y luego recorté todo lo que sobraba. Lo cosí de este lado, recorté todo lo que sobraba y por último cosí abajo. Y acá es donde les decía, ¿ven? Que hice una costura aquí como para que tenga un poquito más de apoyo el bolso. ¿Ven cómo va a quedar? Bueno, esto lo van a hacer así, miren. Obvio que muchas saben coser, esto lo hacen de taquito porque lo saben hacer, pero bueno, yo les muestro cómo lo hice yo. Yo medí, tengo ahí en mi máquina unos centímetros y medí más o menos hasta aquí, unos 2 centímetros más o menos, y con este voy a hacer lo mismo. Mido la misma altura desde aquí arriba hasta la altura que le quería dar y lo marqué con una lapicera, con un marcador, con algo que nos permita que las dos esquinas terminen de la misma, del mismo ancho. Acá le saqué más o menos esto. Una vez que lo pasamos la máquina y atracamos con la máquina, hacemos un atraque aquí y un atraque aquí, como en todos lados. Hagan atraque para que no se descosa esto. Una vez que lo cosemos, le pasamos la tijerita bien ahí al bordecito como está este y cortamos lo que sobra. Y después sí lo damos vuelta. Me voy a coser el otro y ya les muestro cómo queda terminado. Bueno, ahí está. Miren qué bonito, ¿ven? Lo que les decía, que acá le quedaba ya una base de apoyo. Y bueno, ya lo di vuelta. Queda la costura para adentro. ¿Qué nos queda por hacer? Enfundarlo. Y yo lo cosí a mano. Todo el borde. Ahí está, perfecto. Todo el bordecito. A ver si tengo por aquí mis pincitas, si no alfileres, pero no, no quería agujerearlo tanto, por eso no le puse alfileres. Pero es simplemente ahí lo cosemos a mano, le damos unas puntaditas
con hilo de coser común, alguno que sea resistente, y le hacemos todas puntaditas escondidas. Yo este lo hice a mano también, con hilo negro, y no se nota nada. Ah, otra tirilla que le hice acá, otro detalle que le hice es una tirilla, todo al revés estoy diciendo. Una tirilla que se la hice de este lado, no del lado donde, a ver, donde cierra, no, de este lado, perdón, acá, de este lado, porque así sostenemos y empezamos a cerrar, ¿sí? Entonces, bueno, lo que me quedaría es coser. Hago la tirilla, que la tirilla simplemente, miren, 4 puntos. 4 puntos bajos que lo voy a sujetar desde aquí. Y le tejo unas cuantas hileras, la que a ustedes les guste. Yo no las conté, pero debe haber unas 8 hileras, seguro 8 o 10 hileras. Lo doblé y lo cosí. ¿Ven? Que por acá, miren, pasa mi dedito. Ahí, si ustedes le quieren colgar alguna bijou o algo también de este lado, lo pueden colgar. Entonces acá me voy a quedar haciendo esa tirilla también. 8 o 10 hileras de 4 puntos bajos y de vuelta. Lo doblamos al medio y lo cosemos. Y me quedo cosiendo esto y ya les muestro cómo hacemos el último detalle, que es alguna bijou, como para terminar de decorar. Pero miren qué belleza, qué trabajo tan delicado. Me quedo a terminar coser esto y ya les muestro. Bueno, acá miren, les agregué unas piedritas de bijou, son unos cristalitos con algo de metal. Me gustó esta combinación para el blanco. Tengo un ovillo adentro que bien puede ser para nuestras agujitas también, tranquilamente. Miren qué bonito. Acá guardé el hilito, pero podemos usarlo para infinidad de cositas para guardar, pero miren qué paquetería. No. Es divino, divino y lo podemos hacer en un ratito. Bueno, espero que les haya gustado, que se diviertan al tejerlo, que es la idea, pasar un rato lindo mientras vamos creando y vamos haciendo cosas bellas para nosotros, para vender, para regalarnos obviamente. Estos pequeños detalles hechos con mucho, mucho amor. Bueno, les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en otro tutorial. Miren qué belleza, sí, qué bonito. Chao, un besito.